Hoy en día, basta con abrir cualquier red social y scrollear unos segundos para toparte con un video generado por inteligencia artificial. Algunos son divertidos, pero la mayoría llegan a ser incómodos o perturbadores. En pocos años, la inteligencia artificial ha pasado de ser una herramienta de investigación a convertirse en un colaborador cotidiano. Crea imágenes, escribe textos, compone canciones e incluso produce videos enteros sin intervención humana. Pero entre tanto asombro y fascinación, surge una pregunta inevitable. ¿Qué estamos sacrificando a cambio de tanta creatividad instantánea? La llamada inteligencia artificial generativa es un tipo de tecnología que procesa información y la transforma en algo nuevo. A partir de millones de ejemplos de obras humanas, aprende patrones, estilos y estructuras para generar imágenes, historias o sonidos originales. En teoría, estimula nuestra imaginación. En la práctica, su existencia redefine qué entendemos por crear. Un modelo puede dibujar en segundos una escena que a un ilustrador le tomaría horas. Puede escribir letras de canciones en segundos o diseñar personajes en minutos. Y sí, eso suena increíble, pero también es un poco inquietante. La inquietud no está en la herramienta en sí, sino en lo que representa. Por primera vez, una máquina puede imitar la estética, el tono y la emoción de un ser humano sin haber vivido nada de eso. Puede producir arte, pero el problema es que no puede sentirlo. Puede inspirar, pero no puede tener inspiración. Y aún con todos los avances actuales, la IA todavía comete muchos errores técnicos al generar arte. No obstante, eso abre un debate profundo. Si el arte es un reflejo del alma humana, ¿qué refleja una obra hecha por una máquina? ¿Qué experiencias hay detrás de una pintura generada por código o de una canción compuesta por un modelo entrenado con millones de datos? El actor Nicolas Cage dijo alguna vez: "Soy un firme creyente en no dejar que los robots sueñen por nosotros". No porque la tecnología sea nuestra enemiga, sino porque el acto de soñar es lo que nos define como humanos. Cada forma de arte, ya sea un dibujo, una historia o una animación, surge de una experiencia y de una emoción. Sin embargo, al delegar la creación a una computadora, nos acercamos a una producción donde el proceso importa menos que el resultado. Cuando pedimos a la IA que genere una pintura al estilo de Estudio Ghibli, obtenemos el resultado instantáneamente, pero perdemos todo lo que ese estilo representaba. Perdemos las vivencias y la esencia del diseño de cada personaje. No es casualidad que el propio Hayao Miyazaki, fundador de Estudio Ghibli y creador de icónicas películas animadas como El viaje de Chihiro y El increíble castillo vagabundo, haya criticado duramente el uso de IA para replicar su estilo, calificándolo como una ofensa al espíritu humano. Lo más paradójico es que muchos artistas y usuarios están en contra del arte generado por IA, pero casi todos la usamos. Usamos filtros, generadores de texto, herramientas que completan ideas por nosotros. Entonces, la pregunta no es si debemos usarla, sino para qué debemos usarla. ¿La estamos utilizando para expandir nuestra imaginación o para reemplazarla? ¿Para inspirarnos o para producir más rápido contenido desechable? Porque sí, la velocidad de esta producción también tiene un costo. Vivimos en una época donde el consumo de contenido se ha vuelto casi una necesidad fisiológica. Antes, cuando nos aburríamos, encendíamos la televisión para buscar una película, salíamos a jugar o leíamos un libro. Hoy la única forma aceptada de pasar el tiempo parece ser deslizar el dedo por la pantalla. Incluso minutos antes de dormir, nos bombardeamos el cerebro con el contenido fugaz que ofrece TikTok. Y en esa carrera por captar nuestra atención, los creadores de contenido deben producir más rápido y sin descanso. La IA se convierte así en el atajo perfecto con miles de imágenes en segundos, videos estimulantes y voces sintéticas que hoy hasta explican conceptos en forma de canciones. Pero la prisa suele ser enemiga de la profundidad y de la delicadeza. La mayoría de los contenidos generados por IA son atractivos, pero vacíos. Parecen estéticamente impecables, pero emocionalmente son planos. Y como te lo mencionaba,
Si te detienes a verlo fijamente, seguramente encontrarás muchos errores técnicos que se esconden detrás de colores llamativos. Es entretenimiento, pero no puede ser llamado arte. Tal vez pienses que hacer esta distinción puede sonar pretencioso, pero debemos considerar que el arte siempre ha tenido que ver con la transmisión de mensajes y emociones, reflejar la mirada de quien lo crea. En cambio, la IA no tiene mirada, no observa el mundo, no puede sentir frustración ni asombro. De la misma manera que no comete errores que después se conviertan en hallazgos. Muchos de los mayores logros creativos de la humanidad nacieron precisamente del error y de lo inesperado. Steven Spielberg quiso mostrar al tiburón de Jaws más veces en su película, pero como el mecanismo del tiburón fallaba tan seguido, decidió no mostrarlo tanto, sino insinuarlo con pequeños detalles y así generar tensión y suspenso. El resultado fue una de las películas más memorables de la historia del cine. Una IA no puede tener un error creativo de ese tipo. Más bien sería un fallo técnico. Cuando terminamos de ver una película o una serie, lo que muchos hacemos es investigar al elenco, buscar entrevistas, seguirlos en sus redes sociales y a quien no le encanta ver videos de detrás de escenas o bloopers. Todo este contenido extra complementa a esa película o esa serie. Es parte del proceso previo y del impacto posterior de la obra. Imagínate ver una película y no poder saber quién la dirigió o quién la escribió, quién diseñó el vestuario, quién se encargó de la música. Dime si eso no es una amenaza directa a la creatividad humana. La trayectoria del animador y director de cine japonés Hayao Miyazaki permite observar una forma de creación que se construye en sentido opuesto a la lógica actual de producción acelerada. Su método no sigue estructuras rígidas, en cambio, está compuesto por decisiones que se posponen, se revisan y en muchos casos se descartan. En el proceso creativo de Miyazaki, una película suele comenzar con una imagen aislada o una idea vaga. A menudo la historia se desarrolla a medida que el trabajo avanza, y ese avance puede detenerse durante semanas sin considerarlo un problema. Miyazaki ha explicado y mostrado en múltiples ocasiones que la falta de progreso visible forma parte natural del proceso, porque permite que las decisiones emerjan con mayor claridad. Para sostener ese modo de trabajo, la observación cotidiana ocupa un lugar central en su vida. Caminar, viajar, visitar museos, escuchar música o registrar escenas comunes como su camino al trabajo son insumos directos para la creación. Pero la experiencia diaria no se traduce inmediatamente en imágenes finales. Primero se acumula, se filtra y lentamente va transformándose. El uso constante de libretas responde a esa misma lógica. Miyazaki registra ideas sin la expectativa de que todas se materialicen. Muchas no se desarrollan nunca, pero ello no representa una falla. La función del registro es mantener activa la atención y permitir que las ideas evolucionen antes de tomar una forma definitiva. Uno de los rasgos más consistentes de su proceso es el acercamiento a la corrección. Escenas completas pueden ser eliminadas después de días de trabajo si no responden a lo que la película necesita en ese momento. El criterio no se apoya en el tiempo invertido ni en la dificultad técnica, sino en la coherencia general de la obra. Ese método individual se trasladó directamente a la organización de Estudio Ghibli, el estudio de animación que Miyazaki fundó en 1985 junto a Isao Takahata y Toshio Suzuki. Desde sus inicios, el estudio adoptó una estructura que prioriza el control creativo sobre la velocidad. Las producciones avanzan con equipos amplios pero ritmos lentos. Más de 100 personas pueden dedicar una semana completa a producir apenas unos segundos de animación final. Este sistema está pensado para sostener decisiones creativas muy complejas durante periodos prolongados. Películas como Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro y El castillo vagabundo, entre muchas otras obras emblemáticas del estudio, muestran los resultados de ese modelo. Son obras con identidad clara e impacto significativo en el espectador, construidas a partir de procesos muy largos y exigentes. No por nada,
Gran parte de las películas animadas más taquilleras de la historia han sido dirigidas por el mismo Miyazaki. En el plano personal, él nunca ha presentado la creación como una actividad cómoda. Los documentales que registran su trabajo lo muestran cansado, tenso y en constante duda, incluso en etapas avanzadas de su carrera. Cada proyecto implica para él un nivel alto de desgaste, pero aún así el trabajo continúa. Miyazaki tiene una convicción clara sobre lo que significa crear. Él mismo menciona que no quisiera arrepentirse de no haber intentado algo, incluso si falla. Que las cosas más importantes en la vida siempre estarán llenas de dificultades, pero afrontar estos desafíos es lo que le da sentido y propósito a la vida. A pesar de ser muy creativo y tener ideas geniales, lo fascinante de su proceso es la facilidad con la que puede descartar y moldear sus ideas con el paso del tiempo para eventualmente convertirse en obras de arte trascendentales. Muchas tecnologías actuales buscan rapidez y optimización de procesos, pero este modelo de trabajo evidencia que la creación también requiere elementos que no pueden delegarse a un sistema automatizado, tales como el criterio y la misma experiencia humana que dan sentido a las obras que nos inspiran día con día. Además del aspecto artístico, hay un impacto menos visible pero mucho más alarmante, el ambiental. Detrás de cada imagen generada existen miles de servidores físicos funcionando día y noche, consumiendo electricidad, emitiendo calor y utilizando agua para enfriarse. Un reporte del Instituto de Tecnología de Massachusetts, publicado en enero de 2025, advierte que el entrenamiento de modelos generativos puede requerir hasta 7 u 8 veces más energía que una carga informática convencional, lo que equivale aproximadamente al consumo eléctrico de cientos de hogares durante varias semanas. Los investigadores estiman que una sola pregunta en ChatGPT consume hasta 5 veces más electricidad que usar un buscador web. Otro estudio de la Universidad de California y Microsoft revela que entrenar un modelo de lenguaje durante 3 o 4 semanas consumió cerca de 700,000 litros de agua limpia, suficiente para llenar una alberca olímpica pequeña o para suministrar agua potable a 300 personas durante todo un año. Aunque algunas compañías han prometido usar energías renovables para mantener activos sus servidores, el crecimiento exponencial de estas tecnologías amenaza con superar cualquier mejora en eficiencia. En pocas palabras, el costo de generar millones de imágenes digitales está teniendo consecuencias graves en el mundo físico. Aquí aparece otra ironía. Parte del discurso en torno a la IA se basa en democratizar la creatividad, es decir, hacerla accesible para todos. Pero en esa democratización también hay una homogeneización, pues nos hemos dado cuenta de que todas las obras comienzan a parecerse entre sí. Los modelos aprenden de lo que ya existe, así que repiten lo que ya fue creado, filtrado por los mismos sesgos que dominan en Internet y en la sociedad. Si pides a una IA que dibuje a una mujer sin ningún prompt específico, probablemente te devolverá una visión estandarizada. Joven, delgada, de piel clara, posando como modelo de revista. El arte generado por IA refleja al ser humano, y por ende, también refleja sus prejuicios. Por otro lado, los dilemas legales y éticos se multiplican. Muchos modelos fueron entrenados con obras de artistas reales sin su consentimiento, sin pago y, por supuesto, sin crédito. En el fondo, los sistemas que prometen crear, en realidad lo que hacen es reciclar miles de estilos humanos. El cinematógrafo Ted Kutina lo deja muy claro. Si todo el arte se vuelve fácil de generar, nada volverá a tener valor. Porque lo que le da valor a una obra no es solo su belleza, sino el esfuerzo y el tiempo invertido en ella. Cuando cualquier persona puede generar miles de imágenes bonitas en segundos, la estética pierde escasez y, por lo tanto, pierde su originalidad y significado. Sin embargo, y a pesar de todo lo que he dicho, también sería un error pensar que la IA es nuestra enemiga. En realidad puede ser una gran aliada si la usamos con conciencia y con un criterio claro sobre qué tareas delegarle y cuáles no. Hay ámbitos en los que su participación no compromete la creatividad humana. Por ejemplo, hoy existen modelos capaces de analizar grandes volúmenes de información médica para detectar patrones que los especialistas no pueden ver a simple vista, acelerando diagnósticos tempranos sin reemplazar el juicio del médico.
También existen robots quirúrgicos que se controlan enteramente por médicos, pero con asistencia de IA que estabiliza movimientos o amplifica la precisión. Incluso existen sistemas que ayudan a personas con discapacidad visual a describir imágenes en tiempo real, convertir texto a voz y viceversa, o los ayudan a navegar espacios públicos. En estos casos, la IA no sustituye nuestras capacidades ni compite con nuestra creatividad. Simplemente asume procesos lentos o difíciles y los optimiza para mejorar nuestra calidad de vida. Con esto nos libera tiempo y atención para aquello que sí requiere criterio, imaginación y responsabilidad. Entonces, el debate no debería ser si la IA destruye directamente la creatividad, sino cómo influye en nuestra relación con ella. ¿Estamos creando más o simplemente generando más contenido? ¿Estamos inspirándonos de lo que creamos o solo estamos produciendo por inercia? Quizá el reto no es resistirnos a la IA, sino usarla como una herramienta para reconocer lo que nos diferencia de ella. Cada vez que una persona dibuja, escribe o canta, deja una huella que ninguna red neuronal puede imitar. Esta huella está hecha de errores, emociones y experiencias, y además deja el rastro de un alma 100% humana. La IA puede aprender a replicar los patrones del arte, pero no puede replicar el pulso vital que los origina y los siglos de historia que los respaldan. Aunque puede mostrar belleza, todavía está muy lejos de poder replicar el significado de esta. La próxima vez que intentes pedirle a una máquina que pinte por ti, piensa en lo que podrías descubrir si tomas el pincel con tus propias manos. Cuando dejamos de crear, no solo dejamos de producir arte, sino que poco a poco dejamos de ser humanos. Te dejo para que reflexiones y te agradezco por haberme acompañado en esta emisión de La Mancha.